la cantidad de herramientas necesarias y no saber cómo usarlas, problemas con la tecnología. La inexperiencia, la velocidad de internet, la conectividad. Esto, entre paréntesis, esto queda grabado, por lo tanto lo vamos a poder usar después, digamos, ¿eh? No hay problema, podemos tenerlo de dominio público. Estamos, Rodrigo, y estamos grabando Sí, también la conversación que vamos a sostener, por si acaso. súper. Mira cómo aparece de nuevo lo impersonal, lo difícil de recibir retroalimentación a la falta de manejo, los medios de verificación. Mira cómo nos aparece de nuevo la impersonalidad, la cuestión práctica de la conectividad. Rodrigo, ¿esta experiencia estaban dentro de tus 3 minutos o lo dejamos fuera? ¿Cuánto me queda, Marcelo? Nada. Ya, ok. No, ahora parte los 3 minutos, ¿no? ¿Me dan un minuto entonces? Ahora parten. Deberían estar viendo ahora una pantalla que aparece en unos teléfonos. ¿Lo ven? Sí. Sí. Ya, perfecto. Mira, súper corto y sintético. Mi experiencia haciendo clases online. Llevo 2 semanas haciendo clases online en otra casa de estudios, forzado por las circunstancias, en las que no voy a entrar en detalle, pero ahí estoy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo sensible en esta nueva forma de hacer clases? Primero, la interacción. Esto mismo, estás en una pantalla, frente a una pantalla, con iconos o con caras de personas que parecen estar escuchándote, pero no necesariamente están ahí. Si ya es a veces difícil tener a nuestros estudiantes concentrados en nuestra sala de clases, es mucho más acá. Por lo tanto, una de las recomendaciones que yo podría dar desde esa experiencia es la interacción. Herramientas para interactuar, esa que les acabo de mostrar. Mentimeter, por ejemplo, es una muy fácil, gratis y rápida dentro de todo usar. No es difícil. Quien quiera, le ayudamos a hacer su cuenta Mentimeter y ya está. La interacción. Primer gran punto para la docencia, digamos, online. Asegurar la interacción con nuestros estudiantes. Eso mucho que ver con los tiempos de atención que tenemos todos, esos famosos 20 minutos de atención, que si no los aprovechamos y no hacemos pausas activas o activaciones neuronales, las vamos a perder. Segundo gran punto, que creo que es una tremenda ventaja y una tremenda virtud de la Universidad Austral, es esto mismo, la creación de comunidades. Desde mi punto de vista, es absolutamente necesario, ahora más que nunca probablemente, en un escenario en el que no tenemos respuestas claras, porque ninguno de nosotros fue formado como profesor en esta línea, la creación de comunidades. Tenemos, desde mi punto de vista, que juntarnos, tenemos, desde mi punto de vista, que compartir ser sinceros y humildes finalmente en la interacción con esas comunidades. Y por último, una cuestión muy que puede ser de perogrullo, pero la planificación de la clase no es la misma que la planificación de la clase frontal. ¿A qué me refiero con esto? Lo que a mí me ha pasado en estas clases es que todos los detalles de las clases deben ser muy bien planificados. Tener todo el material perfectamente creado con ningún error o la menor cantidad de errores posible, ya cargado en la plataforma con anterioridad para que mis estudiantes lo tengan ahí disponible en el momento en que termina la clase o durante la clase, es vital. La planificación de la clase es mucho más, estamos pensando en una planificación mucho más de día a día que planificación de unidad o planificación de semestre. La planificación acá debe ser, desde mi punto de vista y hasta donde yo alcanzo a ver hoy día, una planificación diaria, así de rudo, con todo lo que eso significa. Hay tiempos en los que vamos a tener que trabajar probablemente bastante más al principio, hasta tomarle rodaje a esto, pero sí, la planificación con todos los materiales y con toda
los insumos necesarios en la clase listo antes de eso. 3 minutos, Marcelo. Y dejo de compartir mi pantalla. Bueno, oye, la lógica de la conversación es un poco que, como volveré a reiterar, disculpen lo repetitivo para quienes están desde el principio en este seminario, pero seguimos con problemas de micrófonos abiertos y que se escuchan los diálogos que ustedes están teniendo ahí en el espacio en el que están, digamos. Entonces, por favor, micrófonos silenciados para que no tengamos ese problema. Lo que nos plantea Rodrigo tiene que ver, ¿no es cierto?, con algunos tips a considerar al momento de una enseñanza virtual, que como él bien decía, dicen cosas incluso hasta de perogrullo o de cierta obviedad, ¿no? Pero que a veces en la experiencia que uno tiene, ¿no es cierto?, en la docencia, principalmente en la docencia universitaria, ¿no es cierto?, tiene que ver con que la emergencia, ¿no es cierto?, o lo emergente es parte constitutiva de la clase presencial, ¿vale? En la clase presencial, por lo general, uno va direccionando la temática en función de lo que va ocurriendo en la misma clase. En el caso de la virtualidad, eso pierde un poquito de presencia, ¿vale? En la clase virtual, ¿no es cierto?, se tiende a desarrollar una estructura o un tipo de clase un poco más estructurada. De hecho, una de las cuestiones que se propone, digamos, para la experiencia virtual tiene que ver con generar espacios de interacción en la cual no seamos nosotros los protagonistas, o sea, los docentes, sino que más bien sean que nos reunamos con los estudiantes para escucharlos a ellos en torno a sus dudas, sus preguntas, las cosas que están construyendo e investigando por iniciativa, ¿no es cierto?, propia o por mandatos que le hemos dado para que hagan trabajos. En ese sentido, hay un concepto que se utiliza que es el del aula invertida, ¿no es cierto?, en el cual todo lo que es la presentación de temas, ¿no es cierto?, yo los veo antes del encuentro con mi estudiante. ¿A qué se refiere eso? A que yo los preparo, ¿no es cierto? Puedo grabar una clase, puedo utilizar algún video, alguna película, algún documento, que los estudiantes revisan previamente, y luego el encuentro que yo genero en el espacio virtual es un encuentro para dialogar, para reflexionar, para generar propuestas de trabajo conjunto. Y en ese sentido los espacios tienen que ser breves y limitados, ¿no? Incluso en grupos pequeños. También ahí hay un tema importante. Nosotros la mayoría tenemos aulas de sobre 35, 40, incluso hasta 50 estudiantes, donde hacer una clase presencial, o sea, virtual, ¿no es cierto?, sincrónica, con 50 estudiantes, puede generar frustración de parte de muchos de ellos, en el sentido de que puede fallar la conectividad, no pueden tener ellos a lo mejor la participación que deseaban, etc. Entonces, uno de los tips que Rodrigo nos propone, ¿no es cierto?, yo creo que tiene bastante relevancia en estos momentos, que es cómo primero planificamos efectivamente una experiencia en aula con recursos digitales, y luego cómo generamos esa interacción, digamos. Es decir, es fundamental que cuando nos reunamos con nuestros estudiantes de manera virtual, sincrónica, ¿cierto?, en un mismo tiempo, sea para interactuar. No, creo yo, ¿no es cierto?, y por lo menos también la experiencia en la literatura así lo relata, no para hacer una clase presencial, ¿no es cierto?, a través de computadores. Paulo. Ok. Colegas, 111 colegas, bueno, gracias por el interés. La verdad es que cuando planteamos esta actividad, no sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Levanten Sí. la mano. ¿Sí? Lo planteamos como una conversación en que, claro, tres personas con
con un poco más de experiencia y por lo tanto con errores ya cometidos, puedan plantearle a la comunidad una serie de desafíos que implica este cambio de escenario radicalizado, la verdad, porque como educación terciaria en pocos espacios en Chile y en otras latitudes también, se ha afrontado la virtualidad de una manera tan crítica, digamos, tan rápida. Evidentemente todos saben las razones por las cuales estamos en este escenario y eso implica una serie de desafíos que tienen complicaciones desde la pérdida de los límites. Nosotros los profesores universitarios y las profesoras universitarias somos bien buenos para autoexplotarnos, lo comentaba yo en una reunión anterior. Entonces, eso es una de las primeras cuestiones desde el punto de vista personal que hay que plantear. Estamos asistiendo a un cambio donde la barrera temporal y geográfica nos condiciona a tratar de autorregularnos también. Formalizar este ejercicio implica repensarnos. Yo ponía en la pregunta que hacía Rodrigo, ponía que en rigor uno de mis mayores, no sé si temores, pero mayores preocupaciones tiene que ver con cómo podemos desestructurarnos precisamente para pensar en último término en lo que realmente nos importa, que son los aprendizajes de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Entonces, a ver si el ancho de banda nos da, digamos, yo les quiero compartir un mono, básicamente. No voy a compartir la presentación completa. No sé si ven ahí una lámina que dice cuáles son los principales desafíos. ¿Se ve? ¿No se ve? Ya. Entonces, esto de que de la noche a la mañana nos podemos transformar en un youtuber y tratar de trasladar nuestros desafíos pedagógicos, por ejemplo, probablemente el desafío más relevante es evaluar, es efectivamente complejo, complicado y complejo. Complicado desde el punto de vista si tratamos de hacer calzar nuestras modalidades análogas en modalidades virtuales, y por lo tanto este quebrar un poco la manera de trabajar podría facilitar el ejercicio. Y es que seguimos pensando análogamente, seguimos pensando también basados un poco en ciertas teorías que hablan sobre sujetos que ya no están en nuestras instituciones educativas, son sujetos distintos. La literatura lo conceptualizó hace un tiempo atrás como nativos digitales, pero la verdad ese concepto está un poco en tensión. Nosotros nos enfrentamos a estudiantes que, claro, instrumentalmente son muy hábiles, pero luego de traspasar esa barrera primaria del uso de las tecnologías, cabe la razonable duda si es que todo esto ha significado ciertas potencialidades, perdón, en habilidades académicas. Y bueno, ya se dijo, la lámina que yo quería mostrarles es esta. No sé si reconocen ustedes esos monos que están ahí. Los ven, ¿no? Algunos de ustedes seguramente me han escuchado hablar de este, o han visto esta lámina inclusive. La he usado varias veces, digamos. Bueno, nada de eso conocen nuestros estudiantes, colegas. Nada de, y todo esto representa en cierto modo son ejemplos o representaciones de un espacio en el cual nosotros nos formamos y que dista mucho de lo que exige todo esto, po. Voy a dejar de compartir porque solo quería hacer la interpelación y porque aprovechar las barrabasas que reviví estos días que estaba en casa, que las saqué del estante. Y es que lo primero que tenemos que empezar a conversar, y esta idea de la comunidad que plantea Marcelo, es porque precisamente en conjunto vamos a encontrar soluciones desde el punto de vista didáctico. Tiene que ver con que las soluciones son súper contextualizadas. Muchas veces nos situamos frente a complicaciones que para los estudiantes no son complicaciones, y eso de alguna manera hace que nosotros complejicemos innecesariamente esta planificación de la que habla Rodrigo. Las soluciones simples son
muchas veces soluciones que sirven. Ahora bien, de lo que se trata es que pensemos que este es un nuevo entorno donde, así como el límite temporal nos exige, también nos entrega un montón de beneficios. Grabar las clases, por ejemplo, a propósito de que estamos grabando esta conversación, significa darle la posibilidad a un estudiante que trabaja, que pueda participar de una conversación, no solo de un relato en un PowerPoint, que también, o de una presentación, que también es una posibilidad que nosotros desde la Dirección de Estudio Pregrado alcanzamos a trabajar un poco durante el segundo semestre del año pasado, sino más bien hacer una conversación con los estudiantes, donde ellos participen y otros también puedan nutrirse de ese ejercicio. Y yo creo que ya me pasé los 3 minutos, Marcelo, ¿no? Para que conversemos entre todos. Te iba a hacer Sí, una seña justamente. Ya. absolutamente. Oye, el otro, estaba viendo que por el chat hay harto diálogo también, y Sí. eso también es un valor de estas plataformas. Los chicos, los estudiantes pueden ir ahí interactuando, porque a veces tomar la palabra es un poquito complicado. Por ejemplo, a Paulo ya lo tienen en cuarentena aquí porque tosió, entonces es alguien que ya deberías hacerte el examen del Ya me lo hice, COVID-19. pero no les voy a contar hasta el final de la sesión cuáles son los resultados. Bueno, el tema que ha salido en el chat, y que es uno de los temas que también nosotros queríamos desarrollar brevemente, insisto, este es un seminario como punto de partida. Nos preguntan respecto de cómo se puede grabar. Bueno, ahí son cosas que claro, las técnicas que las podemos ir resolviendo de manera más específica a través de esta comunidad o de este wiki que vamos a ir armando en la página web de nuestra facultad. Pero hay un tema que es relevante, que son nuestros estudiantes. Eh, y algo que también se ha abordado en el chat, que tiene que ver con no solamente nuestros estudiantes y sus características, sino que también las disciplinas que nosotros formamos, digamos, que son disciplinas también que tienen características propias y que por lo tanto suponen procesos de aprendizaje también propios. Entonces, las soluciones o las discusiones que nosotros podamos generar en una facultad de filosofía y humanidades, donde una de las áreas disciplinares que más se desarrolla es la educación, la pedagogía, ¿no es cierto? Pareciera ser obvio que tenemos que tener respuestas, ¿no es cierto?, diferentes a las que pueda tener una facultad de veterinaria, ¿no es cierto?, o una facultad de derecho, donde las respuestas que van a dar a sus estrategias didácticas tienen que ver también con el fenómeno orientado a la disciplina que se enseña, o a las disciplinas que se enseñan. Entonces, en ese sentido también es fundamental que nosotros también entendamos que muchas de las respuestas que tenemos que dar a estos tiempos o a las exigencias que se nos están pidiendo son situadas, son propias de nuestra formación también, digamos, que tiene que ver con las humanidades, con las ciencias sociales, donde el tema tecnológico también es controversial. O sea, para nuestros estudiantes, esto de mediar procesos de enseñanza y aprendizaje a través de las tecnologías no es muy bien valorado, no es algo que se busque, digamos, sino que muy por el contrario, somos una facultad de la interacción muy piel a piel, de la interacción muy presencial, de la experiencia muy relacional entre profesor-estudiante. Entonces, por eso es un cambio fuerte, quizás el que vamos a tener que vivenciar nosotros como facultad. Y en eso el rol que le tenemos que dar, o la impronta al rol que le tenemos que dar a los estudiantes también es fundamental. Por ahí alguien hablaba de la autonomía, ¿no es cierto?, que es un concepto clave. Yo no sé si en nuestros institutos, o cuando planificamos clases, digamos, con compañeros, con colegas, pensamos un poquito en este concepto constructivista, vygotsiano, ¿no es cierto?, del andamiaje, ¿no? Esta idea, ¿no es cierto?, de en qué medida uno como profesor va soltando al estudiante para que efectivamente sea autónomo, ¿no? Porque la autonomía no es un proceso, no es que uno nazca autónomo, digamos.
¿no? La autonomía son procesos que se van construyendo dentro de marcos culturales, ¿no es cierto?, que hemos ido nosotros elaborando de manera compleja en la cultura que habitamos y que vivimos actualmente, digamos. Entonces, en ese sentido, cómo a través de estas plataformas, ¿no es cierto?, o de estas acciones, otorgamos a la autonomía del estudiante un rol fundamental. Y las escuelas, ¿no es cierto?, en este sentido también estarán ahí los directores, directoras de escuela, estarán también ahí preguntándose, bueno, yo creo que también este es un momento para efectivamente ver en qué medida ponemos en juego de manera concreta los famosos créditos transferibles. O sea, aquí también hay un tema, ¿no es cierto?, de, ustedes dirán, pero ya nos fuimos al tema instrumental, pero también creo que es oportuno también empezar a discutir respecto de las construcciones, de nuestras mallas de nuestras mallas curriculares, ¿no es cierto?, de cómo nosotros tenemos horarios, ¿no es cierto?, de clases que llenan el horario de la semana de un estudiante, ¿no es cierto?, con clases presenciales, y luego en qué medida, ¿no es cierto?, esas clases presenciales efectivamente potencian o no la autonomía de nuestros estudiantes. Entonces, yo quería poner ese punto o esos puntos, digamos, también en la discusión para que podamos dar también ahí un diálogo en torno al rol del estudiante. ¿Qué esperamos de nuestros estudiantes? A las condiciones también que ellos tienen para estudiar mediante estas plataformas y estas estrategias virtuales, porque pensamos en la conectividad, pensamos en el computador, pero no pensamos en el espacio, ¿no es cierto? Ellos no necesariamente tienen un lugar, un escritorio, digamos, una oficina, un lugar silencioso donde poder sentarse a estudiar, digamos. Ellos conviven con familia, bueno, nosotros también, pero quizás tenemos ahí algunas condiciones materiales más adecuadas. Entonces, no solamente la ruralidad, por decirlo de alguna forma, pues como ahí veía también que ponían en el chat, sino que es también la habitabilidad, el contar con un espacio donde puedan ellos efectivamente generar estos encuentros no presenciales. Rodrigo, no sé si quieres tomar la palabra. A ver, respecto de las cosas que han ido apareciendo ahí en el chat, una de ellas es el tema de los horarios. La verdad es que esta es una decisión pedagógica que hay que tomar y acá la universidad ha hecho harto y creo, desde mi punto de vista, se ha partido desde un comienzo muy, muy auspicioso, que tiene que ver con esta encuesta a los estudiantes respecto de sus condiciones para poder trabajar o no en este nuevo ambiente. Esa primera encuesta, que espero que nos dé los insumos necesarios para tomar las decisiones pedagógicas que vienen después, va a influir necesariamente, por ejemplo, en el tema de los horarios. Clase sincrónica o asincrónica, es decir, en el mismo tiempo, en el mismo horario de clase que tienen los estudiantes, o vamos a dejar un espacio de consulta, una suerte de tutoría en ese espacio. Son decisiones que vamos a tener que tomar entre todos. Yo creo que ninguno de nosotros tiene la respuesta absoluta a todo esto. Creo también que tenemos que, por eso creo mucho en la comunidad de profesores y profesoras. Tenemos que enfocarnos, claro, en los aprendizajes más fundamentales finalmente. Yo hablaba de la planificación y los horarios. La planificación de la clase online no te da la hora y media, digamos. La hora y media se te hace más corta. Tienes una hora, si es que, entre todo lo que ocurre antes y después, digamos. Al comienzo esperas a que la gente llegue, la dinámica de la clase es más lenta, todo se hace más en un ritmo más de adagio, le decía yo el otro día a Marcelo. Entonces, hay una serie de consideraciones pedagógicas que tenemos que tomar en cuenta, para las que no tenemos respuesta. Y eso creo yo, que hay que asumirlo tranquilamente, claro, desde la humildad, pero también desde nuestro ser profesionales.
Todos aquí somos profesores, independiente que tengamos el título de profesor. Todos damos clases, todos tenemos esa impronta. Y no sé, creo que esa respuesta va a venir desde la interacción de todos nosotros y nosotras. Eso. Una de las... Puedo tomar la palabra, Marcelo, ¿no? Sí, una de las cuestiones, hay muchas cosas que suenan obvias acá, pero una de las cuestiones que tal vez que debemos intentar siempre es aplicar densidad a nuestras reflexiones respecto de esto. Cualquier cosa que hagamos distinto a una aplicación situada de la tecnología es determinista tecnológicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en rigor, ante esta dificultad, las tecnologías vienen siendo una oportunidad para salvar ciertas cuestiones, pero no todas las cuestiones. El resto, la completitud se logra en la medida que nosotros hagamos este tránsito, esta reflexión de las nuevas condiciones y podamos planificar nuestras metodologías, nuestros sistemas de evaluación en estas nuevas condiciones. A propósito del tiempo, Yerko lo preguntaba ahí en el chat hace un ratito atrás, se me perdió porque era lo estaba buscando recién, no lo encontré. Pero, ¿qué tiempo es recomendable? Evidentemente 90 minutos es una, dadas las condiciones que se han relatado también en el chat, de que no hay un espacio así súper adecuado para estar concentrado, etcétera. Evidentemente 90 minutos se hacen muy difíciles de conseguir. Sin embargo, dado que esto podría modificar otras prácticas también, en vez de hacer una clase muy grande, podríamos hacer dos más pequeñas. A mí en particular, eso estas 2 semanas me ha resultado. En vez de hacer la clase, entre comillas, tradicional, la he dividido y he podido dividir los grupos. A propósito también que Yasna comentaba hace un ratito en el chat que Zoom, entre otras cosas, lo que permite es que yo mi sala de clase la divida en grupos y pueda hacer trabajo mucho más pormenorizado. Claro, nuevamente reitero, hay una porción que resuelve la tecnología y otra porción que resuelve nuestro método. Probablemente la porción más grande, el porcentaje más grande de la solución está en cómo nosotros hacemos esta planificación. Y ahí probablemente está el mayor desafío. La universidad no tiene problemas probablemente críticos en términos tecnológicos, pero sí tenemos que dedicar tiempo a repensar nuestra docencia, nuestros roles como profesores, repensar la idea de estudiante que nosotros nos hemos ido construyendo. Insisto con esto que hay veces que la investigación y la literatura también ha ido generando que el imaginario social piense un sujeto que ya no existe. Hay un pedagogo argentino que ha escrito hace un par de años sobre efectivamente este sujeto desprovisto de las condiciones materiales que la escuela, en la idea del proyecto de modernidad muy verbal, nos hacía pensar. Y donde ahí había un sujeto que en su subjetividad leía, ahora hay un sujeto que en su subjetividad y sus condiciones materiales ve videos. Esa es una reflexión que nosotros necesariamente tenemos que dar. Ve video y por decir algo, digamos, la lógica del YouTube, Instagram, y con todo lo que implica el video, la instantaneidad, etcétera. Podemos discutir largamente, incluso ir en esa hebra. Probablemente no es menester de esta sesión, pero a eso me refiero con aplicar densidad a esto, que nosotros, nuestras capacidades tenemos que también volcarlas a ese ejercicio metodológico y no necesariamente a los 90 minutos de clase. Eso. Trataré de seguir el chat también. Sí, yo creo que es fundamental generar estos espacios entre nosotros. Como la lógica era generar un input, ¿no es cierto?, inicial, un punto inicial donde podamos generar conversaciones entre todas y todos nosotros en torno a qué cosas me están ocurriendo, digamos, qué nos está pasando con esto de las tecnologías, de que tenemos que generar estos espacios
no sabemos muy bien, porque también en esta lógica, ¿no es cierto?, nosotros, la mayoría de nosotros viene de espacios de construcción docente presenciales, digamos. O sea, como decía Paulo, quizás Rodrigo, él y yo hemos generado procesos de investigación, hemos estudiado el fenómeno, lo hemos vivenciado, digamos, un poquito más a través de algunas experiencias como estudiantes y como tutores, pero nuestra construcción fundamental está en espacios presenciales, digamos. Entonces, y la universidad, como tal, se define también como una universidad presencial. Entonces, también esperamos, ¿no es cierto?, que este cambio y que esta transformación también sea momentánea, ¿no es cierto? No seguir, espero no vamos a seguir en la virtualidad, digamos, como propuesta educativa, eh, pero también es un momento para repensar la presencialidad, digamos. O sea, efectivamente, ¿no es cierto?, conversábamos ayer con Rodrigo, ¿no es cierto?, mucha gente en estos momentos se está cuestionando incluso sus construcciones de programas de curso presenciales, digamos. Es decir, cuando nos dicen, ¿no es cierto?, a propósito del cierre del semestre del 2019, del segundo semestre de 2019, bueno, pero extraigan los contenidos fundamentales, ¿no? No dejen fuera lo que es accesorio. Y uno dice, bueno, pero a ver, ¿por qué me están diciendo eso, digamos? He sido capaz yo de efectivamente escoger, digamos, lo fundamental. ¿Cuál es el criterio? ¿No es cierto? ¿Qué criterio me sustenta a mí la decisión de decir, oye, dejo esto, saco esto, no hago esto otro? Bueno, creo que este momento que estamos viviendo nos está invitando a ese proceso de reflexión, digamos, en torno a cuáles son los criterios que yo voy a considerar para hacer esto, no hacer esto otro, o esto que hacía así, lo voy a hacer de esta forma, porque finalmente son decisiones que como profesores siempre hemos tomado. Si finalmente el rol del profesor siempre ha sido la selección, no solamente de contenido, sino que también de metodologías. O sea, nosotros finalmente un contenido lo podríamos enseñar de miles de formas, pero escogemos una. Ahora estamos un poco con el pie forzado, ¿no? Porque tenemos ahí un espacio y un contexto que nos está diciendo, oye, ya tenemos que hacerlo de esta forma. Bueno, ese tipo de reflexiones, mientras más en conjunto las tomamos, mientras más colectivamente las discutimos, es mucho mejor. Paulo. Sí, cuando me refiero a que tenemos que, tal vez este porcentaje metodológico es el más relevante, no necesariamente tenemos que homogeneizar nuestra docencia, ojo, porque lo que a mí me sirve puede que no sé, a Otto Lurs no le sirva, y al revés, lo que le ha resultado en términos de planificación a Otto muy bien, a mí capaz que no me sea muy útil, porque los modelos en rigor tienen que estar muy, muy situados. Por ejemplo, el modelo de aula invertida, a mí en particular, ya que preguntan qué experiencia hemos tenido nosotros, a mí el modelo de aula invertida en estudiante de primer año rara vez me ha resultado. Entre otras cosas, por esto que dice Marcelo, de que tenemos la tendencia a creer que la autonomía es una cuestión mucho más fácil de conseguir que lo que realmente es. Pero sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos que hacer este ejercicio reflexivo que de alguna manera vaya a encontrar comunalidades, en particular, por ejemplo, en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, aunque acá hay colegas de distintas facultades también, de la Facultad de Medicina, veo algunos de Ciencias Agrarias, porque sí lo que probablemente hay en la Universidad Austral son 5, 6 o 7 modelos de modelos pedagógicos o modelos docentes. Y probablemente la solución tiene que ver con cómo rinde ese modelo en ese contexto y, como les digo, también dependiendo de los niveles. El aula invertida funciona muy bien en estudiantes de tercero, de cuarto y en posgrado, qué decir.
porque efectivamente el nivel de madurez de los estudiantes está fuertemente relacionado con los niveles de autonomía. Sin embargo, no es que tengamos que rendirnos en ese sentido. Lo que quiero decir es que en primer año hay que hacer el ejercicio un poco más consciente. Cuando uno simplemente dice que no se trata de transformar nuestra vida análoga en una vida virtual, o nuestra docencia análoga en una docencia virtual, en el fondo, apelo a la densidad de las reflexiones para puntualizar cuáles son esos elementos de analogía y cuáles son los momentos de virtualidad que yo tengo que necesariamente cuestionar. El tiempo y el lugar son uno de los probablemente aportes, la variación y la consideración del tiempo y lugar son probablemente uno de los aportes metodológicos que las tecnologías casi ineludiblemente o casi sin discusión generan. Uno puede decir un montón de cosas de la tecnología, que despersonaliza, que efectivamente requiere ciertas condiciones materiales en nuestros estudiantes, pero lo que sí, y eso probablemente es cierto, pero lo que sí es innegable es que el aporte metodológico intenta flexibilizar los espacios de formación, a modificar el rol que nosotros tenemos como docentes de educación terciaria, sí rescatable. Yo diría, tiene poco cuestionamiento en la actualidad. Entonces, si la Facultad de Filosofía tiene que tener un modelo docente, probablemente no, pero probablemente vamos a encontrar ciertas comunalidades. Esas comunalidades, un poco forzosamente en este momento, las vamos a encontrar conversando, en espacios como este, en espacios que vamos a intentar habilitar en la web de nuestra facultad, espacios completamente lo menos estructurado posible. Una wiki, una cuestión que nos permita ir poniendo para ir construyendo buenas prácticas, porque lo que sí ha sucedido, nos pasó a nosotros en un seminario que organizamos, seminario, digamos, de verdad, en átomos, que organizamos hace un par de años desde la Dirección de Estudio de Pregrado, donde llamamos a conversar sobre prácticas innovadoras en general y con tecnología también. Y lo que yo en particular suponía tres exposiciones por tarde o por grupos, terminó siendo una cuestión de 60 personas porque había un montón de buenas prácticas, un montón de innovación en la universidad, y nuestro gran problema es que no conversamos entre nosotros. Entonces hay un montón de cuestiones innovadoras con tecnología y sin tecnología que van a salir a la luz en la medida que aprovechamos esta oportunidad para hacerlo a través de esta plataforma Wiki o a través de conversaciones en Zoom, que dicho sea de paso, no sé si ha llegado un poco la información, que esta plataforma que estamos usando es una versión pagada de la plataforma Zoom, que nos permite trabajar, o sea, hacer videoconferencias más de 40 minutos. Los 40 minutos son el límite de la versión gratuita. Y nos permiten grabar. Basta con apretar un botón que dice grabar la sesión. Entonces yo grabo el relato, grabo la presentación y además grabo la interacción. El chat, el audio, etcétera, lo que suceda, digamos. Replico, no es lo mismo obviamente, replico un poco la experiencia, trato de capturarla en cierto modo. Entonces, podemos perfectamente hacer sesiones de conversación con un grupo de colegas del módulo, etcétera. Dado que la universidad está haciendo este esfuerzo, desde mi punto de vista hay que aprovecharlo al máximo. Y no nos queda otra, digamos, por último, para vernos las caras, digamos. Rodrigo. Oye, yo quiero decir algo para que no quede ahí digamos, dando vuelta a la pelota, pero en ese mismo sentido, tal vez uno de los mayores temores que tenemos todos los profesores es enfrentarnos a una herramienta distinta. Yo creo que una cuestión que tiene que salir de acá es que nos organicemos de alguna manera para armar grupos más pequeños, si quieres, o con tutoriales así en este sentido, o armar una serie de tutoriales para que todos los profesores y profesoras puedan sentirse cómodos con esta herramienta y con todas las que puedan aparecer. ¿Ah? Creo que ese es un compromiso que deberíamos suscribir. Paulo. Sí, permítanme pasar el aviso un poco, porque probablemente en la vorágine de estas 2 semanas, donde yo he trabajado más que nunca en mi vida,
se nos ha pasado publicitar o hacer un ejercicio difusor un poco más eficiente. La universidad ha puesto a disposición hace un par de año y medio probablemente una plataforma que es una actualización del Cibeduc, que es el Cibeduc basado en Moodle. Muchos de acá conocen porque participan de esa plataforma. Estuvo en pilotaje un año, luego hicimos una amplitud, digamos, de la cantidad de uso, y ahora definitivamente está abierta para que todos los colegas puedan usarla. La diferencia versus el Cibeduc que usábamos de hace años atrás es muy grande, porque tecnológicamente hubo varias generaciones de salto, y porque además la perspectiva de trabajo de Moodle es una perspectiva que ¿cómo decirlo? Está de alguna manera pensada desde el diseño de la plataforma en socioconstructivismo. Entonces, la idea, bueno, para empezar es más flexible, podemos organizar nuestras clases de 2 o 3 maneras, en el Cibeduc viejo solo de una, y tiene gran capacidad. Por ejemplo, los instrumentos de evaluación del Moodle son múltiples, no sé, 50, no recuerdo exactamente cuántos, desde cuestiones de selección múltiple a ensayos, términos pareados, etcétera. De verdad que son tantos que no me los sé todos en rigor, no los ocupo todos, obviamente. Y el gran descubrimiento, no solo nuestro, sino de prácticamente toda la universidad a nivel mundial, es esta plataforma Zoom que hemos ido haciendo crecer, digamos, y que espero pronto a algunos de ustedes les ha llegado un correo electrónico pidiéndose que se registren, porque la universidad va a invertir fuertemente en el licenciamiento de esta plataforma para que nadie tenga conflicto alguno. Es una plataforma gratuita para el uso y para hacer de anfitrión de clase. Se paga una licencia que es la que la universidad va a ir adquiriendo progresivamente. Ya en un par de días espero a ver que haya noticias más concretas de lo que estoy señalando. Porque entre otras cosas lo que sucede es que todo el mundo está usando esta plataforma, entonces hasta los mismos proveedores se han visto en cierto modo colapsados con esto. Sin perjuicio de que hay otras herramientas como Socrative, como la herramienta que usó Rodrigo acá, que nosotros podemos ir usando. ¿Sí? Que tengamos ciertas plataformas oficiales no quiere decir que nos circunscribamos a lo formal. Todo lo contrario, en la medida que plataformas como estas Socrative, que son de respuesta inmediata en la clase, puedan ser útiles en nuestra pedagogía, evidentemente hay que tomar decisiones que sirvan para nuestra pedagogía. Lo interesante desde mi punto de vista es cuando esas soluciones, más allá de lo oficial, existan, que podamos compartirlo entre todos y entre todas. Porque, insisto, en la parte, el porcentaje de metodología, el que probablemente más aporta a que tengamos una relación más fiel entre lo que nosotros aspiramos como propender de aprendizaje y lo que realmente nuestros estudiantes aprenden. Hay unos temas bien interesantes propuestos en el chat que yo creo que es bien positivo, y las propuestas que allí van apareciendo, digamos, el aula invertida, ¿no es cierto?, se repite bastante. Kahoot, No es la solución a todo, por favor, tampoco que se piense que, como ya hemos dicho acá, quizás lo más relevante de todo esto es pensar de ahora en adelante que el problema no es el uso de algún método, de alguna técnica, sino que es el abuso de la misma, digamos. Entonces, cuando vamos a hacer todo con aula invertida, yo creo que es como que hiciéramos todas las clases presenciales iguales, digamos. O sea, finalmente hay un tema de método ahí, de selección, que tenemos que empezar a precisar. Lo otro tiene que ver con qué rol le damos a los estudiantes en términos de la participación en la definición del programa del curso. En eso es clave, digamos. En estas circunstancias, yo creo que tenemos que darle a los estudiantes que se empoderen desde el inicio, ¿no es cierto?, en el curso, proponiendo ellos también formas de trabajo, posibilidades de hacerlo, estrategias evaluativas, digamos, que ese es un tema que
de hecho lo conversábamos con Pablo y Rodrigo, que yo creo que va a ser un segundo o tercer seminario virtual, porque de seguro que ahí hay un gran tema, digamos, a desarrollar, cómo evaluamos en la virtualidad, creo que es fundamental. Entonces, pero también ahí, entonces, el rol del estudiante en la construcción del programa, creo que debería ser un hito relevante para partir por lo menos segundo, porque también ahí en el chat se marcaba, se decía, bueno, ¿y qué pasa con los de primero, no? Claro, ahí en primero como que tendríamos algún tema distinto. Quizás partir con ellos, ¿no es cierto?, con estas recepciones virtuales, tratar de hacer grupos pequeños, digamos, de conversaciones con ellos. El catastro que se habla ahí, ¿no es cierto?, es algo que se está haciendo, que las escuelas y la universidad, ¿no es cierto?, están elaborando ese catastro de primer año, se va a hacer también para curso superior, entonces, por lo tanto, ahí vamos a tener una información importante para considerar. Lo otro tiene que ver con cómo planificamos este primer momento, este inicio, considerando en positivo, ¿no es cierto?, que este semestre es muy probable que en su gran mayoría lo tengamos en la modalidad virtual. Si es que logramos, ¿no es cierto?, volver en julio, ¿no es cierto?, a clases, va a ser la nada, ¿no? Y es probable que ni siquiera volvamos en julio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ordenar la planificación y las unidades de aprendizaje, ¿no es cierto?, con esta lógica también de que vamos a estar en una no presencialidad al menos hasta el mes de junio, ¿no es cierto?, por lo menos, ¿no es cierto? Creo que también es una opción, ¿no es cierto?, de si es que tenemos alguna actividad, por ejemplo, que pueda ser, ¿no es cierto?, necesaria y obligatoriamente, ¿no es cierto?, práctica, o que tengamos que supervisar nosotros, dejarla lo más al final del semestre, de modo de que podamos, si es que se vuelve, digamos, a clase, a lo que se va a volver es a cerrar el semestre. Entonces, no a hacer más clases, ¿no es cierto?, a pasar más contenido. Todo lo que sea lo que se dice, ¿no es cierto?, comúnmente el pasar contenido, ¿no es cierto?, organizarlo ahora de la forma no presencial, y dejar para ahí eso. No sé, te están pidiendo café. Sí, por eso estaba ofreciendo cualquier cafecito, es la parte mala de estos seminarios. Sí, Cafecito. sí, consideren también el tema de los horarios. Insistimos que si bien podríamos seguir respetando los horarios de clases, porque así no nos topamos, yo creo que ese es un buen esquema, alguien por ahí lo comentaba, ¿no es cierto? Es decir, no proponer reuniones con los grupos, ¿no es cierto?, en horarios que no sean de clases, porque me puedo topar o puedo también generar en los estudiantes otro conflicto. Creo que eso es fundamental. Si vamos a tener reuniones virtuales sincrónicas, tratar de hacerlo dentro de los horarios. Lo que no significa que la reunión va a durar el mismo tiempo que duraba la clase presencial. Eso, desde mi perspectiva, también creo que hay que irlo matizando, es decir, tener en consideración los horarios de clase que yo tenía, ¿no es cierto?, pero acotarlos en el tiempo de conexión, ¿no es cierto?, a 60 minutos, ¿no es cierto?, y tratar de trabajar en eso básicamente con el tema de resolución de problemas, ¿no es cierto?, consultas, dinámicas e interacciones. Oye, colegas, varios comentarios a propósito. Bueno, Oscar Pilichi plantea respecto de lo que podemos trabajar de modelos instruccionales, que son un pie forzado en cierto modo, no son la solución, pero un buen pie forzado para pensar nuestras metodologías. Ojo con eso, ahí en el chat Oscar plantea varios que son bien interesantes. Ladi, Sam, sí, son... Gagne. Que además hay harta investigación al respecto, hay harta literatura que nos permitan de alguna manera, como les digo, ser una excusa para repensar todo esto. A propósito de plataformas oficiales, algo muy interesante, donde también la universidad invierte, y ahí, no sé, tal vez nos dedicamos a hacer muchas cosas y a poco cacarear respecto de las cosas, pero la universidad paga también, hizo un convenio hace un par de años con Microsoft,
y nosotros tenemos licenciado para todos los colegas y la plataforma Office 365, que es una suite de Microsoft a la cual todos tenemos derecho, por defecto, que incluye, bueno, Word Online, Excel Online, incluye además la posibilidad de descargar la suite ofimática de Microsoft de manera gratuita para nosotros, la universidad la paga, pero gratuita para nosotros, no solo en un computador, es hasta 10 computadores, o sea, el de la oficina, el portátil, incluso el que usamos en la casa, son inversiones que la universidad ya ha hecho. Y lo más interesante de todo dentro de Office 365 en este minuto es el OneDrive, que es como el Dropbox el que todos usamos, Dropbox, como el pionero en esto, pero Microsoft tiene una herramienta que es muy parecida, que se llama OneDrive, y la gracia para nosotros es que tiene 1 TB de capacidad, todo el computador básicamente. Entonces, para compartir información con nuestros estudiantes, no tenemos que andar moviendo archivos de un lado para otro, esperando que se carguen, gastando ancho de banda, etc. Sino que generamos un link y lo podemos compartir a través del mismo CibeDuc. Esa herramienta es muy potente, es muy interesante. Bueno, hay una serie de herramientas que yo no he usado todas siquiera, pero OneDrive es probablemente algo que hay que dedicarle mucha atención porque significa un ahorro de clics, un ahorro de tiempo, bien, bien interesante. Ahora permítanme tirarles las orejas, colegas, un poquitito, porque de lo que hablo yo, probablemente han llegado correos electrónicos. Se invitó a toda la comunidad hace un tiempo a esta parte a participar del CibeDuc Moodle, y hay algunos amigos por acá que me están preguntando, ¿cómo accedo al CibeDuc Moodle? Bueno, nos llegan muchos correos, es cierto, entonces a veces se nos pasa uno que otro. Pero la plataforma está abierta desde hace un semestre para quien quiera participar, pueda sumarse. Tenemos además un espacio dentro de la misma plataforma de autoaprendizaje, mucho video, mucho manual, donde evidentemente no es necesario consultarlo todo porque, o sea, digo, a la mesa de ayuda, porque ahí hay mucho trabajo invertido en ejercicios audiovisuales que les permiten a ustedes hacer pruebas, subir documentos, etc. Es una plataforma fácil de usar, digamos, no tiene gran complicación. Entonces, quienes estén interesados pueden ir directamente yo puse en el chat la dirección, y pueden pedir que la DTI les habilite sus cursos del sistema académico en CibeDuc MD. Una salvedad, sí, y con esto me callo, Marcelo, es que las dos plataformas no pueden funcionar simultáneamente. O usted usa el CibeDuc viejo o usa el CibeDuc nuevo. ¿Vale? Eso. Vale. No es poner, no es poner ¿cómo es? Vino nuevo en odres viejos. Oye, sí, justo iba a compartir la dirección, Paulo. Un complemento breve, el OneDrive, a propósito de lo que estaba tratando de buscar el chat, porque también hubo un intercambio respecto de la generación de repositorios, ¿no? Eso yo creo que es un tema, cómo compartimos documentos digitales con nuestros estudiantes. Eso es, y ahí el OneDrive me sirve mucho, digamos, porque yo puedo ahí organizarlo por carpetas, por clases, ¿no es cierto? También lo puedo compartir. Funciona muy parecido a Drive o a Dropbox, ¿no? Que son también estos espacios, discos virtuales. Rodrigo, ¿algo que comentar? A mí me parece que todas las herramientas que han comentado acá son todas muy interesantes, a todas hay que destinarles un poco de tiempo. Entonces también, como consejo, no se vayan a aprenderlas todas. Elijan un par, mucho tiempo no vamos a tener para aprenderlo todo, pero elijan un par, de preferencia las que la universidad está, lo que Pablo dice que están disponibles. Particularmente yo tengo la licencia de Office 365, es la de la Watch, la que tengo acá, y funciona impecable, tanto dentro del equipo como en la nube, digamos. La versión online es muy, muy buena. Y Vale, OneDrive también. ¿les parece, si todavía tienen algún tiempo, abrir un par de palabras? Jerko me está diciendo por ahí que quiere hacer una pregunta, no sé si dice en privado, o sea, si quiere hacérmela a mí o algo más abierto.
pero podríamos para quizás todos. abrir, sí, eso, Sí, quizás para podríamos todos, abrir también. un par de preguntas en la Que lógica de levanten la la manito, po. virtualidad, en la lógica de la virtualidad, ojalá breves y nada, pues ojalá pueda ahí después de Yerko. Les recuerdo que si quieren hablar, después activan el micrófono, el resto lo mantenemos silenciado. Marcelo, déjame decir una última cosa nomás para callarme y porque probablemente la conversación se va a tornar interesante y yo me quedo callado. Sobre Teams, la DTI está recomendando Teams en este minuto para hacer reuniones, más bien entre nosotros. El Zoom, privilegiarlo para clases, no es un mandato, es un consejo nomás. En realidad nosotros decidiríamos qué usar. Ojo con eso. Efectivamente, Claudia me reta porque en realidad hice este tirón de oreja y claro, hicimos una jornada de capacitaciones y probablemente ahí no muchos tuvieron tiempo, pero me refería a que leamos el correo y que tratemos de compartir la información entre nosotros, porque de lo contrario, el cúmulo de informaciones se nos van pasando y nos perdemos oportunidades como trabajar, creo yo, en una oportunidad de trabajar en el Cibeduc MD. Bueno, ahí hay cosas muy interesantes en el chat. Oscar plantea que el Zoom tiene una pizarra también, y eso no lo tiene necesariamente Teams, etc. Eso, me callo. Ahora sí puedo preguntar. ¿Se escucha bien, sí o no? Sí, Yerko, dale nomás. Sí, te Dale nomás. escuchamos. Ya. Sí, era más que nada pregunta, comentario también, a propósito, hola a todos y todas, lo que decía Marcelo hace un rato, que era la inquietud que manifestaba, que va a ser súper importante igual la comunicación y la co-construcción de estos programas, porque yo creo que de cualquier manera que planifiquemos lo más interactivo posible, grupos pequeños, si los estudiantes lo sienten como algo ajeno y que lo estamos imponiendo, yo creo que también puede ser un factor no menor. Entonces yo creo que también sería importante que reflexionemos esa dimensión, cómo podemos asumir y construir esta programación y este semestre que podría aventurarse online, no sabemos cuánto, que también sea parte y algo propio de los estudiantes, porque de lo contrario a todas las problemáticas e insatisfacciones que están teniendo, que podemos ver a nivel nacional, se va a sumar además que van a sentir que la clase es algo impuesto, que lo hemos pensado solo nosotros. Sería bueno poder planificar también y tener ese tiempo para que ellos sientan que parte de sus necesidades también y desde sus propias inquietudes, y no solo desde nosotros. Cambio fuera. Vale. Eso, claro, yo creo que lo que señala Yerko debería correr desde mi perspectiva para las clases habituales, no necesariamente en la virtualidad. Exacto. No sé si hay alguna otra intervención, comentario, pregunta. ¿Está abierto el micrófono? Yo voy a intentar Yo, responder algunas yo, cosas en el chat, mientras. ¿se escucha? Yo. Ya, la Claudia, sí. Sí, lo que pasa es que yo no sé dónde se levanta la manito. Vale, Claudia, dale. Hoy, Te escuchamos. Lo de la yo manito, una buena pregunta. le preguntaba al Paulo sobre la necesidad de tener el Cibeduc Module y OneDrive, porque me parece, o sea, yo uso Dropbox y cuando usaba el Cibeduc antiguo usaba Dropbox porque la capacidad era muy menor, pero ahora, por ejemplo, el Cibeduc nuevo aguanta bastante peso. Entonces, ¿es necesario o solo con el Moodle nos podríamos arreglar bien? Digo porque abrir tantas cosas de repente puede incluso confundir a los estudiantes. Esa era una cosa. Y lo otro, sobre Zoom, yo puedo aceptar invitación a reuniones, pero yo no puedo convocar a reuniones. He preguntado en la DTI y me dijeron que hay problemas de soporte todavía, que lo están resolviendo, pero lo digo para quienes no son usuarios, porque yo empecé a ser usuario hace como una semana nomás, y pensé que era un problema mío, pero no. Así que yo creo que vamos a tener que armarnos de paciencia igual. Eso. ¿Puedo ¿Les responder? parece, Pablo, espera, les parece que sumemos preguntas, reflexiones, a lo mejor una o dos más, y después, para no acaparar nosotros la palabra?
Micrófono ¿Aló? abierto. ¿Yo? ¿Micrófono abierto? Yo levanté la mano. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, dale nomás, dale nomás. Cecilia y Yo después levanté- Sergio. Ya, mira, con respecto a la propuesta de incorporar a los estudiantes en la planificación, yo imagino, Yerko, que te refieres evidentemente, a las metodologías de aprendizaje, ponderación de evaluaciones, ya, porque en relación con ese punto, y de acuerdo al decreto 034 y de acuerdo a las instrucciones de pregrado, las escuelas están recepcionando, van a tener que enviar evidentemente esas instrucciones a sus profesores, algunas escuelas ya lo hicieron, las escuelas van a recepcionar esos programas con todos esos ajustes o adaptaciones transitorias y van a ser en algunas escuelas revisadas esas adaptaciones transitorias. Ya en cuanto me refiero específicamente a las metodologías virtuales, ya metodologías de aprendizaje y evaluaciones virtuales. Así que para que se entienda que hay un trabajo también desde los consejos de escuela y de acuerdo al decreto 034 en coordinación con los institutos y los profesores que forman parte de la facultad, específicamente la nuestra, también están adscritos a esos institutos. Entonces, yo creo que ahí cada escuela tiene la autonomía de especificar y definir un cronograma para enviar esos programas primeramente a la escuela, para que lo revise el CAC correspondiente de manera centralizada, y luego, si algún profesor estima conveniente, conversar, digamos, con sus estudiantes esa primera propuesta, borrador, lo podrá hacer, pero también considerar que las escuelas tienen que centralizar la revisión de sus programas, específicamente las de pedagogía, porque hay 2 escuelas en la facultad que están este año enfrentadas a procesos de acreditación, hay otras que lo vamos a tener que hacer el próximo año, por lo tanto, todas estas adaptaciones transitorias, de acuerdo a las instrucciones de pregrado, deben ser registradas y luego enviadas a pregrado, ¿ya? Eso quería puntualizar yo desde digamos, la perspectiva de los últimos decretos y desde el trabajo en las escuelas en coordinación con los institutos. Eso. Vale. Gracias, Sergio. Ceci. Sí, yo quería solo poner un acento quizá en algo distinto que por lo menos a mí me preocupa bastante y lo he podido percibir en estos días que me he tenido que comunicar con algunas personas, que es el hecho de cómo esto lo podemos enfrentar desde un punto de vista más sistémico, no solamente como un tema de la universidad y un tema entre los cursos entre profesor y estudiantes, y más allá de las plataformas que podamos usar y los recursos que la universidad pueda disponer para eso mismo. Me refiero específicamente a cómo la universidad como actor social y regional de alguna manera dialoga con los otros actores regionales para proveer de las condiciones mínimas de conectividad para los estudiantes. Y eso creo que es un tema que nosotros no hemos abordado. Yo no me imagino esta situación, no sé, en espacios, o suponiendo que los estudiantes van a tener la opción real de conectarse al nivel que requieren las plataformas. Basta con que uno o dos quede fuera para que el asunto de alguna manera nos tambalee. Entonces creo que sería muy interesante que se hicieran gestiones a nivel regional como institución, ¿no es cierto?, para proveer, no solo aquí donde la universidad haga presente, y por qué no a nivel nacional, no sé, no veo por qué no, porque es una situación extremadamente grave, de que para fines educativos se generen plataformas y sostén para que tanto estudiantes universitarios como escolares puedan acceder a esto. De lo contrario, todo lo que podamos estar conversando se nos va a ir diluyendo. Y también aprovechando lo que dice Cecilia, creo que también es importante que de alguna manera, por lo menos yo estuve leyendo y hay una evaluación de los nuevos criterios de la CNA, y en el criterio 11 precisamente plantea una suerte como de, ¿cómo decirlo?, como una suerte de comisión de autoevaluación permanente de la carrera. Y esa comisión permanente de la carrera debiera estar conformada también por los estudiantes, no solamente por docentes. Entonces quizá es un paso tratando de vincular y aunar dos propuestas, tanto la inquietud de Yerko como de Cecilia, de que precisamente lo que se haga, en virtud de lo que planteó Peregrado,
ya esté constituido, o esté de alguna manera resonando desde una comisión donde estén los estudiantes presentes, permanentes, no solamente en términos transitorios de este contexto, sino que se vislumbre como una suerte de unidad que está resguardando distintas inquietudes y distintas modalidades de acuerdo a los procesos que le corresponden a cada uno de los actores. No sé si fui claro. Carla Marchán está por ahí, levantó Sí. la manito. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola. Sí, te escuchamos. Bien, bueno, yo quería plantear dos cosas. La primera tiene que ver un poco con este escenario donde nosotros estamos planificando todo esto desde nuestra perspectiva muy docente e institucional, y yo sí creo que hay un aspecto que tiene que ver con la disponibilidad de los estudiantes también a hacerse parte de esto. Nosotros tuvimos consejo de escuela de la carrera de Geografía el lunes, donde participan los delegados de curso, Facultad de Ciencias, y hay desde los estudiantes más grandes una cierta resistencia a lo que estamos planteando acá. O sea, yo creo que estamos haciendo una planificación en base a un escenario muy positivo y muy adecuado a una teletrabajo, un estudio virtual que que se puede dar en unas condiciones más óptimas que las actuales. Entonces yo tengo una profunda preocupación con que realmente esto pueda ocurrir. Y en ese sentido me pregunto si las autoridades o en general se ha planteado quizás otro tipo de organización del semestre. Yo me imaginaba, no sé, cuando no sé si fuiste tú, Marcelo, o Rodrigo, que dijo volver en junio o julio. Yo nunca me había ni siquiera puesto en ese escenario tan lejano, pero pensando, no sé, de los 6, 7, 8 meses, 2 cuatrimestres, porque ya esa tensión la vimos muy fuerte y no sabemos nosotros lo que los estudiantes están pensando. No sabemos ayer me llegó una carta de estudiantes que no sé si era de la Federación de Estudiantes, negándose un poco a esto. Entonces también sería interesante incluir esa dimensión también de lo que piensan los estudiantes, porque aquí, claro, o sea, uno puede hacer todos estos esfuerzos, pero si ellos tampoco están en esa disposición, muchos hablaron de congelar ese día. Entonces, si hay más información que manejen ustedes con respecto a esos temas. Eso por ahora. Sí, yo creo que vamos respondiendo. Es que hay una manito levantada de Claudia. No sé si quieres complementar algo o pasamos al cierre. Claudia. Sí, o sea, yo creo que asumiendo lo que dice Carla, yo creo que igual hay que pensar en la diversidad que tenemos en la facultad. O sea, en este minuto yo le hago clase a 3 pedagogías y el ánimo de los chicos es trabajar, hay preocupación, hay ansiedad. Las estudiantes de primer año de educación parvularia solo quieren que las contactemos, que hagamos cosas. Y yo, atendiendo a la preocupación de la Carla, yo creo que habría que ver escuela por escuela. Yo hago clase, por ejemplo, en 2 promociones de lenguaje y han estado súper interesados en trabajar. Entonces creo que el panorama a lo mejor no es generalizado, y desde ahí yo creo que habría que atender a las particularidades de cada escuela o de cada carrera. Eso por una parte. Y por otra parte, decir que creo que a mí me tocó estar en chat con los estudiantes ayer y salen otros temas también. No sé si es por la modalidad chat, pero ayer tuve que contener un par de experiencias de unas chicas y fue ventajoso en el sentido de sugerirles apoyo y todo, pero creo que este periodo también puede gatillar otras cosas y no necesariamente tenemos que mandarle al psicólogo o al psiquiatra, ¿sí? Y creo que nuestros estudiantes, a lo mejor a pesar de muchos, están esperando nuestra responsabilidad social en esto. Entonces, poderles procurar ciertas rutinas, ciertos quehaceres, que se sientan útiles, a lo mejor pensar en algún tipo de trabajo que colabore en el desarrollo de otro. Yo estoy pensando en los niños y en las niñas, porque ellos necesitan encontrarle sentido también a este encierro. Y creo que en eso nosotros podemos ser un aporte si nos preparamos y si trabajamos para eso. Gracias, Claudia. Oye, estamos, bueno, en el tiempo más o menos que habíamos planificado como para generar esta conversación.
Claro, a la última reflexión, el Paulo tiene la palabra, al tiro te la doy, también Vanessa estaba pidiendo la palabra, también yo quisiera advertir que en esta lógica podemos estar eternamente, ¿no es cierto?, conectados y no es la idea, digamos. Y hay cosas que obviamente nosotros no tenemos la respuesta, que efectivamente las escuelas son las que deberían organizar eso. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿no es cierto?, es a propósito de lo que nos provoca Carla y Sergio también, que yo creo que también por ahí estaba un poco la reflexión de Sergio en parte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que conversábamos también anteriormente con Yerko, digamos, o sea, cómo invitamos también a los estudiantes a hacerse parte de este proceso, conociendo cuáles son las condiciones que ellos tienen, digamos, o cuáles son las características de ellos, digamos, y ahí, más allá del catastro institucional, creo que es nuestro deber ético de estar preocupados del grupo humano con el cual estamos generando las interacciones educativas, digamos. Entonces, yo siempre pienso que nosotros como profesores, profesoras, deberíamos pensar optimistamente, digamos, en el escenario, en el mejor escenario, digamos, teniendo siempre estas posibilidades de que no necesariamente ocurra lo que yo tenía pensado, digamos, de que ocurriese. Porque si, claro, los chicos deciden irse a paro o no hay ninguna propuesta didáctica o pedagógica que funcione, digamos, o sea, o si se deciden congelar o retirarse de la carrera, eso ya es, claro, podríamos tener algunas acciones ahí alternativas, pero quizás hay que pensar, yo pensaría más bien en la otra lógica, digamos, cómo yo preparo un buen escenario didáctico, pedagógico, educativo, para que los estudiantes se vean convocados, invitados a ser parte de este proceso educativo. Me callo, no sé si Paulo, tú o le damos la palabra a Vanessa. La Vane primero, después yo respondo algunas cosillas. Ya, Vane, Ya, y terminamos primero- con Paulo. Primero yo, después Otto. Bueno, en relación a lo que decías tú, Marcelo y Claudia. Otto no ha pedido la palabra, solo la Vane. Bueno, yo soy profesora de Educación Física Salud del Centro de Deporte y nosotros hemos decidido ir este semestre con la asignatura porque consideramos que somos transversal y podemos colaborar mucho desde nuestra área en la formación de rutina y por sobre todo el autocuidado y la sociabilización entre los mismos estudiantes que van ingresando a primer año. ¿Ya? Nosotros queremos ser un acompañamiento para todas y todos los estudiantes y que de alguna u otra forma sepan llevar este encierro que estamos viviendo de una forma más amena, más saludable también. ¿Me toca? Sí, le cedo la palabra. Puta, qué honor, güey. Hola a todas, a todos. Me generó esta conversación la siguiente inquietud y reflexión, que es la que comparto. Hay un supuesto implícito en la conversación y es que quienes estamos en esta conversación como docentes, hablamos de la realidad de las y los estudiantes como un estamento homogéneo que en sí mismo internamente no es homogéneo. Es decir, hay una variable clara, ¿no? Soy docente y estamos hablando de estudiantes. Pero hay otra variable que nos está afectando a todas las personas por igual, que es el coronavirus. Pero hay otra variable que es si habito o no habito en Valdivia. Otra variable es si tengo o no tengo hijos, hijas. Otra variable es si tengo o no tengo trabajo, ¿no? En relación al trabajo y al habitar en Valdivia, hay un porcentaje grande de nuestros estudiantes que no residen en Valdivia y que aquí está en base a pensión y cabaña y que ya no están en este escenario, se trasladó o están trasladándose, y que trabajan mientras estudian en Valdivia y que ahora ya no están acá y están buscando empleo o ya encontraron empleo en otros lugares para apoyar la subsistencia financiera de sus familias. Esto lo menciono porque cuando se aclare el escenario coronavirus, a propósito que Marcelo dijo que es probable que cerremos el semestre presencialmente, es que no es un semestre online y una fracción del semestre presencial, sino que yo creo que vamos a comenzar online, pero luego transitar a una gradualidad mixta, donde tenemos que generar programas, enfoques pedagógicos que puedan luego vivir una gradualidad
de lo que es la virtualidad a la presencialidad. Concreto, imagínense, se acaba el coronavirus, todos volvemos a clase, a la sala de clase, y nos vamos a encontrar con estudiantes con que, chuta, no puedo buscar pensión ahora a mitad de mayo, no puedo dejar mi trabajo porque y tengo un compromiso por algunos meses. Entonces, en algún momento, lo que hoy día se da, ¿se cortó? ¿Aló? ¿Se escucha? No, sí, sí. En algún momento lo que se está dando ahora, que es una apuesta por lo online y una resistencia, que es lo que mencionaba Carlas, en algún momento se puede dar la vuelta, ¿no? Una vuelta a lo presencial y una resistencia por volver a lo presencial y mantenerse online, ¿no? Y todo esto no de manera en bloque todo junto, ¿no? O sea, puede ser muy dispar. Conclusión, eso. Creo que tenemos que apostar por incorporar herramientas, no apoyarse en ninguna herramienta, ¿no? Y ser súper flexibles para en algún momento tener la mitad de un curso online, la mitad del curso presencial. Eso significa también en lo online, la mitad del curso en la pantalla a tiempo real, mientras el otro se conecta en otro momento vía correo electrónico, lo que sea. Eso. Paulo. La verdad es que yo no le hago a la futurología, entonces no sé si vamos a empezar este semestre, vamos a terminarlo, en realidad son puras presunciones, y de lo que se trata, creo yo, encuentro que Otto tiene mucha razón, pero de lo que se trata es que nos preparemos lo mejor posible, porque efectivamente tomemos de esto lo mejor que tenga para nuestros estilos docentes, y una vez que recuperemos la presencialidad, hacer en la presencialidad lo que realmente valga la pena. Ojo con eso, que hay dinámicas presenciales que podemos perfectamente reemplazar en algunos casos. Pero la verdad, el escenario es tan incierto que la única responsabilidad que nos cabe es bajar un poco la ansiedad a los estudiantes, y créanme, perdónenme la autorreferencia, pero créanme que es lo que yo he intentado con los estudiantes que tengo este año, o sea, en realidad el 2019, y ha sido una cuestión que llega a ser grata, porque efectivamente es lo que más necesitan los chicos, certezas. Y cuando los estudiantes plantean un paro online, como sucede en la Chile, es porque básicamente, si uno indaga un poco en el argumento, es básicamente el mismo argumento por el cual años anteriores, luego de un paro, viene otro paro. Es porque los estudiantes sienten que una vez que volvamos a la normalidad, le vamos a pasar máquinas. Así de simple. La razón para hacer un paro después de otro paro es que se viene un cerro de evaluaciones y voy a terminar reprobando, estresado, perdiendo la beca, etc. Entonces, a eso nos referimos con profundizar en las metodologías. Que pensemos efectivamente que debemos generar las condiciones lo mejor posible. Nadie puede hacer cuenta que esto es normal. Si en 2 semanas nos vamos a construir una universidad virtual, nadie puede hacer pensar que los aprendizajes van a ser los mismos que si tuviésemos un semestre más o menos regular. Eso es imposible, es tener expectativas y también generar una ansiedad en nosotros mismos gigante. Así de simple. Entonces, ahora, ¿cuáles son los esfuerzos que nosotros podemos hacer? Planificar. ¿Cuáles son los esfuerzos que la universidad puede hacer? Prepararse por un escenario como el de falta de conectividad. Y como a propósito de lo que decía Sergio, sí hay esfuerzos nacionales en ese sentido. La universidad está haciendo su parte, digamos, pero hay esfuerzos nacionales por ver de qué manera, no solo a los estudiantes universitarios, sino que también vía una conversación que están teniendo Subtel y el Ministerio de Educación, generar un espacio para que los estudiantes secundarios, sobre todo, puedan continuar con un proceso formativo al menos que permita no perder este semestre. Ahora, entiendo que ese tipo de gestión está en este minuto realizándose. Yo no sé de novedades. Claudia preguntaba hace un rato sobre si es estrictamente necesario usar OneDrive. En realidad eso depende de la cantidad de material que uno ponga. Desde hace un par de años atrás, en el CIBEDUC, por ejemplo, anatomía siempre exige mucha capacidad
algunas áreas en arquitectura exigen mucha capacidad, porque en realidad funcionan con puro material audiovisual y eso demanda mucho espacio en disco duro. Pero yo en particular nunca uso demasiado disco duro y rara vez tengo que aumentar los espacios en mi Cibeduc. Pero si ese fuese el caso, también vía un correo a la mesa de ayuda, ustedes piden que el Cibeduc tenga más espacio y se otorga más espacio. La ventaja del OneDrive es que no tengo que andar subiendo cosas, ni fijándome cuál es el espacio que tengo, sino que hago un vínculo nomás y no sobrecargo, no tengo repetido un archivo de 200 megas en mi computador y en el Cibeduc, sino que los estudiantes acceden a mi computador, a una parte compartida de mi computador, o sea, no es en mi computador, en rigor es en la nube, sin exigir, digamos, y sin limitarme a mí en el material que pueda colocar. Eso. Marcelo. Oye, colega, yo la verdad es que quedé con varios temas ahí aportando, pero creo que es momento porque también mucha gente ya se está retirando de la conversación. Está bajando el rating. Sí, yo creo que ya la hora del tecito. Nada, yo creo que yo me gustaría cerrar con unas pequeñas palabras de término, pero también quisiera que Rodrigo se despidiese, porque también agradecerle a Rodrigo su participación en este foro y haber dado el puntapié inicial. Creo que fue relevante. Rodrigo. A ver, yo quiero agradecer la invitación. Yo lo único que puedo aportar es desde la experiencia. Probablemente pueden ser cuestiones bastante obvias, pero no por obvias uno las va a dejar de tomar en cuenta. Hay cuestiones que tienen que ver con la clase propiamente tal, decisiones pedagógicas que vamos a tener que vernos enfrentados. Y si hay alguna de esas en las que podemos construir juntos, pucha, encantado de poder participar en aquello. Misma cosa, ofrezco mi ayuda en lo que se necesite, en las cuestiones prácticas, eso de Mentimeter y eso, veremos la manera de enseñarles a todos y a todas rápidamente, que no reviste ninguna dificultad mayor. Así que nada, muchas gracias por la invitación y ojalá que haya sido de utilidad. Gracias, Rodrigo. Bueno, lo que yo quería decir al final es agradecer a todas y a todos, a Paulo, a Rodrigo en particular, pero invitarlos principalmente a que este espacio se repita de manera permanente. Solo basta, ¿no es cierto?, con que algunas de ustedes me escriban un correo y iniciamos la promoción a través de la unidad de vinculación con el medio de la facultad para generar estos espacios. Es decir, esto no es un espacio que lo construya Paulo, Rodrigo y yo, digamos. O sea, la idea es que entre ustedes surjan a lo mejor una pareja, un grupo de colegas que quieran plantear algún tema, con esta lógica de diálogo, ¿no es cierto?, en la dinámica de empezar a compartir un poquito lo que nos está pasando. Nosotros con Paulo y Rodrigo ya estábamos visualizando el tema de la evaluación en espacios virtuales, pero podemos obviamente, la gracia sería, ¿no es cierto?, que a lo mejor un segundo seminario fuera con otros dinamizadores, ¿no es cierto?, o anfitriones, y pudiéramos ir abriendo este espacio para toda la facultad, para todos los colegas, las colegas que quieran participar. Así que está abierta la invitación, por favor, me escriben un correo y comenzamos la generación de este nuevo espacio, ¿no es cierto?, para la difusión. Gracias, que estén súper bien, un abrazo a todas, a todos en la virtualidad y ya tendremos tiempo para abrazarnos mucho cuando nos volvamos a encontrar. Chau, chau, gracias a todas y todos. Ahora todos pueden abrir sus micrófonos y decir chao, así un chao Yo colectivo.
activar No voy a pedir aplausos como Piñera, pero... Aplaudan. Sí. Gracias, Pablo. Hace tiempo que no te veía. Hola. Que estén bien. Nadie se quiere, Quédense en casa. digan la verdad, nadie se quiere retirar del chat para no dejar de verse. ¡Oh, bien! La Pierre. Hola. Hola. Oh, no. Chao. Mucho. De la cocina. Sí, no. Siendo Bárbara. ¡Cocinando! ¡Mira, Manuel! Chao, Diego. Dile chao a todo el mundo ahí. ¡Chao! ¡Quizás! Corta tú. Corta tú, no tú. Claro, Chao, chiquillos. Gracias por esta instancia, Marcelo, Paulo, Rodrigo. Se pasaron, realmente. Nada, por nada. Chao. Chao. Nadie se quiere ir. Yo no me quiero ir. Voy a cerrar la sesión y todos van a tener que irse Lo que pasa es obligatoriamente. que si yo finalizo, los voy a cortar a todos. Voy a- No, el encierro.